Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Un pasaje de las Sagradas Escrituras, inspiradas por supuesto por el Señor, que nos habla de ese corazón engañoso. No es otra cosa que hablar de la mente engañosa, de nuestros pensamientos engañosos. El corazón para los hebreos antiguos era el asiento de las emociones. Y dice acá que es engañoso. Nosotros tenemos una cantidad de textos dados por otros escritores, como por ejemplo el sabio Salomón que dice en Proverbios, y vamos a buscar esta referencia, Proverbios 28-26, Proverbios capítulo 28, versículo 26. Notemos lo que dice acá. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que camina con sabiduría será librado. El que confía en su propio corazón, el que confía en su propia mente, en sus propios pensamientos, en sus propias definiciones. Acá la Biblia, según este hombre a quien Jesús dijo ser uno de los más sabios o el más sabio, dice que es un necio. Entonces, con estos dos pasajes de Jeremías y de Salomón, tenemos nosotros la definición de lo que es la mente del ser humano. Una mente que está enferma, evidentemente, no creemos que así salió cuando Dios lo creó allá a nuestros primeros padres. Hay algo que lo enfermó. Y esa enfermedad que lo llevó al hombre, aquel que cuando escribe Salomón y cuando escribe Jeremías, nos tenemos que ir a unos 500 años o a unos 900 años antes de Cristo. Entonces, estamos hablando de 2500 años, 2900 años atrás. Lo definía así. ¿Será que hoy es distinto el corazón, la mente del hombre? Nosotros hoy tenemos algunas ventajas sobre aquellos hombres y pasa por la información, pasa por la ciencia, la tecnología, pero en cuanto a lo que es el corazón, en cuanto a lo que es a la mente, en cuanto a lo que tiene que ver con la moral, no necesariamente podemos decir que estamos mejor. ¿Qué sonrisa, si es que cabe la palabra sonrisa, o mejor dicho, qué gesto nosotros le pondríamos al planeta Tierra en estos días? Si tuviéramos que pensar en el planeta Tierra y dibujarle algo, como esos dibujos que hacen los chicos o que hacen los grandes, están con una mueca nomás que lo definen si están enojados o si están sonrientes, si están tristes. ¿Qué mueca? ¿Cómo dibujaríamos al planeta Tierra en nuestros días? Quizás antes de contestar, nosotros tenemos que saber que no solamente por lo que hoy estamos viviendo, impactados en el mundo entero en estos días por la pandemia, sabemos que independientemente de eso, hace 4 meses cuando no hablábamos de esto, no iba a cambiar demasiado lo que digo yo relaciona a ese gesto que nosotros describiríamos el planeta Tierra. Podríamos decir que hace 4 meses atrás o 6 meses atrás, cuando no hablábamos nada de esto, en el mundo se estaban muriendo 60.000 niños por día por hambre. Sí, 60.000 por día y por hambre, menores de 14 años según UNICEF. Qué dato, ¿no? Terrorífico. Y también dice UNICEF que 60 millones de niños duermen todas las noches en lugares que no son un colchón, su cama, su casa. Es decir, duermen en la calle. En las grandes ciudades, dicho sea de paso, ¿no? ¿Qué podríamos entonces colocarle al planeta Tierra? Y sin lugar a dudas que una tristeza, un llanto, un gesto de dolor. ¿Será que esto mejorará? ¿Será que esto tiene solución desde donde
la tecnología haga su aporte. Muchas veces la ciencia hizo su aporte y resolvió cosas. Bienvenida sea. Pero quizás resuelva una y después continuarán las demás. Porque el gran problema, entendemos nosotros los que creemos en el Dios de la Biblia, que el gran problema del ser humano no se resuelve con más ciencia, más allá de que la ciencia nos puede ayudar mucho, insisto, en el tratamiento de enfermedades o de otras cosas. El gran problema nuestro tiene que ver con la moralidad, tiene que ver con el corazón del ser humano, tiene que ver con lo que hacemos o no hacemos. Flavio Josefo, un historiador muy conocido desde los tiempos prácticamente bíblicos, él nació y desarrolló su mayor actividad como profesional en la escritura contemporáneo a los apóstoles. Nació casi a los poquitos años que murió Cristo y falleció en los primeros años del siglo II. Hay unas joyas de Flavio Josefo que se llaman Antigüedades Judías, donde él hace un comentario desde el Génesis hasta todas las guerras y todas las cuestiones y tradiciones y cosas muy valiosas que aporta sobre la historia judía. Flavio Josefo, referente a un gran personaje y destacadísimo en la Biblia como es Moisés, conocido como el legislador, dice que Moisés, a diferencia de otros legisladores que trataban de colocar leyes o de imponer, fijándose en la voluntad de algunos de sus dioses, ya sean los romanos o los griegos, que muchas veces eran inventos, fábulas, que el ser humano había inventado, había dispuesto que sea así, ese Dios, porque quería de alguna manera que ese Dios lo justificara en sus conductas que eran, en el decir bíblico, bastante pecaminosas. A diferencia de eso, dice Flavio Josefo, Moisés tuvo como originador de su ley, la ley básica, la ley de Dios, que no era en algún dios de estos iracundos o en estos dioses muy amorosos, sino en un Dios santo. Y por eso es que él recibió de ese Dios santo los 10 mandamientos. Recibió las tablas de los 10 mandamientos. Y vamos a ver en esta oportunidad precisamente dónde están estos 10 mandamientos y hacer un breve comentario y colocarlo donde entendemos que tienen que estar colocados, porque estos 10 mandamientos, conocidos también como la ley de Dios, nos hablan de la expresión de lo que podríamos decir el carácter de Dios, expresa la voluntad de Dios. Así comienza Éxodo capítulo 20, donde según todo el relato anterior, Moisés había subido al monte Sinaí mientras la multitud de todos los israelitas estaban abajo, él estaba en la cumbre, y recibió en 2 tablas de piedra lo siguiente, con alguna explicación previa como esta que estoy leyendo en Éxodo capítulo 20. Habló Dios todas estas palabras. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Generalmente nosotros decimos no tendrás dioses ajenos delante de mí, pero lo que está previamente y he leído es de mucha importancia, porque dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios le había dado a ese pueblo la liberación. Los había perdonado, les había hecho importantes milagros con la historia conocida de las plagas del faraón y la salida de Egipto, para que ese pueblo pudiera estar recibiendo la ley de los 10 mandamientos. Y este es un principio
¿Cuál principio? Primero viene el perdón, viene la liberación, vienen los milagros y después Dios pide la obediencia. Nunca nos olvidemos de esto porque lo vamos a ver más adelante. El primer mandamiento me dice que debo tener solamente a Dios como único. El segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí está el segundo. No lo vamos a leer a todos hasta aquí nomás, pero solamente para decir que si alguno de ustedes no tiene una Biblia o no tiene la referencia clara, por favor comuníquese con nosotros. Estamos precisamente para, en esta semana especial de predicación, donde noche tras noche, desde el lunes hasta anoche viernes, se estuvo dando temas referentes a estas jornadas, a esta posibilidad de que Dios está al alcance de nosotros. Pero el Dios que nosotros conocemos está al alcance de conocer su voluntad a través del estudio de su palabra. Y hoy quería poner el énfasis sobre los 10 mandamientos. Acá estos 10 mandamientos, donde están compuestos por los primeros 4, que hablan de la relación que debo tener vertical con Dios, y de los segundos 6 que tiene que ver con la relación que debo tener con mis semejantes, con mi prójimo, comenzando con la familia, donde dice honra a tu padre y a tu madre en el 5º mandamiento. Hay un detalle también, que de los 10 mandamientos, solo dos, que es el 4º y el 5º, no comienzan haciendo una negación, diciendo como una prohibición. Por ejemplo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Por ejemplo, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Solo 2 de los 10. ¿Por qué será esto? Algunos lo han pensado, algunos lo han evaluado y de todas las explicaciones que yo pude leer y que conozco al menos, esta es la que más me gustó, la que voy a compartir. De todos los noes estos de los 10 es porque está poniendo el énfasis, no te caigas de la salvación. Ya fuiste salvo, ya estás conmigo, ya sos mi pueblo, y por lo tanto estas prohibiciones no son para quitarte alegría, no son para erradicar de vos la felicidad, todo lo contrario, es para que no la pierdas. Me gustó eso, comparto este punto de vista. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, a los tiempos de Jesús, nosotros no teníamos, y ningún lector de la Biblia tendrá una duda de que Jesús y sus apóstoles guardaban los 10 mandamientos, incluyéndolo al 4º mandamiento, que habla de la observancia del reposo, así como Dios lo hizo en el Génesis, no porque se haya cansado, sino porque quería dejar una enseñanza. Que Jesús guardó todos los mandamientos, los discípulos todos los mandamientos, incluyéndolo a ese, al 4º, que habla del reposo en el día 7º, es decir, el Shabbat, el descanso, el sábado, el día especial de Dios. Nadie pone en tela de juicio eso. Lo que por ahí no todos se ponen de acuerdo en darle la función de que para qué está la ley, cuál es el propósito de una legislación, cuál es el propósito de una ley. Nosotros no lo tenemos que tomar como algo que nos quita felicidad, sino que es por el contrario, algo que es para asegurarnos. Y hay muchas ilustraciones. Me gusta esta que comparto. Acá, nosotros los que vivimos en Tucumán y quienes puedan estar escuchando de otros lugares, conocen lo que es un guardarray, conocen lo que es esos muros o esas construcciones que se hacen para que los caminos de montaña
donde hay una cornisa, uno tenga una referencia. Uno tenga una referencia para no irse al abismo. Uno tenga una señalización para decir, no voy a pasar aquí porque es angosto. A ninguno de nosotros se nos ocurriría pensar, si estamos conduciendo, que eso es malo. Por el contrario, yo no estoy en contra de que me pongan esas barras, esos muros, esos guardarray, toda esa señalización, porque eso me ayuda a mí a conducir mucho mejor, con mayor seguridad. Así debemos nosotros considerar los 10 mandamientos de Dios. Alguna vez a Jesús se le preguntó si cuál era lo más importante de toda la ley, y él respondió, ¿qué lees? Es decir, siempre cuando hay alguna respuesta que debemos dar, por favor, vayamos a responder qué encontramos, qué lees. ¿Y qué leía aquel que preguntaba? En la Biblia. La Biblia de aquel entonces era el Antiguo Testamento. Y vamos a tratar ahora, en los minutos de aquí en adelante, de armonizar lo que es la gracia, lo que es la salvación, lo que es lo que a mí me da derecho al cielo, para que esté en armonía con la obediencia a los mandamientos de Dios. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 3, esa es una referencia de un pequeño libro que el apóstol escribió. Allá cerca del Apocalipsis encontramos esta referencia. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Este texto nos habla donde dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué cosa es el pecado? Infracción de la ley. Una falta a la ley. Algo que le cometimos, que hicimos contrario a la voluntad de Dios, a la ley de Dios. Ahí tenemos la definición de pecado. Para conocer nosotros este tema y no discutir sin una buena teología que lea, interprete correctamente la Escritura y que haga esa relación de un texto del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, como hacían los apóstoles, como el mismo Jesucristo hacía tantas referencias de la Biblia que tenía escrita en esos tiempos. Acá me dice que el pecado es infracción de la ley. Usted es un infractor de la ley, yo también soy infractor de la ley. No hay nadie, excepto uno, nuestro Señor Jesús, el único que habitó en la tierra, que no cometió pecados, que no se alejó, pero después los apóstoles, los profetas, las grandes y buenas mujeres del Antiguo y del Nuevo Testamento fueron pecadoras o pecadores. La Biblia así lo afirma, que no hay justo ni aun uno, y no hay nadie quien pueda decir, yo no soy pecador. El apóstol Santiago, otro apóstol que también escribió en la palabra de Dios, en el capítulo 2 de Santiago, versículo 12, Santiago 2:12, así hablad y así haced como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Acá nos dice de que hay una ley y que se llama la ley de la libertad. Y que esa ley, la ley de la libertad, estará como algo que en el juicio yo tendré que dar cuentas. Cuidado. Hay un juicio que en la Biblia se habla desde el principio hasta el final. El Apocalipsis habla mucho del juicio. También los profetas y los apóstoles y el mismísimo Señor Jesús. Y acá Santiago dice que esa ley es ley de libertad. No es una ley de esclavitud. Ahora, usted me dirá, ¿cómo hago yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que obedecer? La respuesta es sí. Usted y yo tenemos que obedecer. ¿A quién? Y uno dice a Dios, bueno, pero es ambiguo eso. Y decimos a la voluntad de Dios, y también otra ambigüedad, porque tal vez para vos sea algo la voluntad de Dios y para mí otra cosa. Podemos no ponernos de acuerdo en muchas áreas, en muchos asuntos, pero en algo en la Biblia no nos da libertad para que
nosotros tengamos en esa libertad como para agregar o disminuir, y que tiene que ver con los 10 mandamientos. Son 10, no son 8, ni 9, ni reformados, ni 197, son 10. Saben que cuando nosotros hablamos de los 10 mandamientos, los hablamos y los pensamos, cómo se conectan estos 10 mandamientos con la salvación. Estuvimos viendo acá que estarán como motivo estos 10 mandamientos de un juicio, examinados ahí como un juicio y que le llama la ley de la libertad. Y uno se pregunta, ¿yo gano el cielo por obedecer los mandamientos de Dios? Rotundamente no. Usted no gana el cielo, ni nadie ganó el cielo por obedecer a los mandamientos de Dios. Miren lo que dice Tito, esta pequeña epístola que encontramos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, versículo 11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación de toda la humanidad. La gracia de Dios es la que te lleva a vos, a toda la humanidad, a la salvación. No hay 2 caminos, no hay 5 caminos, hay solo un camino para llegar a la salvación. ¿Cuál es? La gracia de Dios según este texto. ¿Y cómo se salvó Moisés? ¿Y cómo se salvó Abraham? ¿Y cómo se salvó Isaías o quien fuera en el Antiguo Testamento? De la misma forma que se salvó Pablo o Pedro o María o usted y yo. Como dice acá, porque dice que esto es para toda la humanidad. La gracia de Dios es para toda la humanidad. Hay un solo camino para llegar al cielo y es el camino de la salvación por la gracia, decimos nosotros. Ahora, ¿qué función cumple la ley? Si ya que la gracia me da todo, ¿a dónde me lleva la ley? ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Será que esos caprichos de la obediencia, que a veces hay mandamientos que a uno le puede apretar el zapato más que a otro? Vamos a ver aquí lo que me dice el mismo apóstol Pablo, que escribió muchísimo de eso, y que está en Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Atención, yo estoy hablando de los 10 mandamientos y digo que hay que guardarlos, pero acá dice que no se justifican por guardar. Totalmente de acuerdo. Y también la referencia que dimos de Tito. Dice, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley está dada para que usted conozca y yo conozca lo que es el pecado. Una ilustración sencilla. Si yo tuviera la cara manchada, y ustedes me dijeron que yo tengo la cara manchada y yo les discuto que no, bueno, ¿cuál sería la herramienta de prueba? Y sale siempre un espejo. Yo me miro en el espejo y ahí compruebo que tengo la cara manchada. Entonces, ¿el espejo tiene la culpa de mi mancha? No. ¿El espejo me lava la mancha? No. ¿Qué hace el espejo? Solamente indicarme que tengo la cara manchada y que con objetividad pueda aceptar eso. Ahora, ¿cómo hago yo para resolver el problema de mi mancha? Y alguien me diría agua y jabón. Y efectivamente, la ley es como el espejo y el agua y el jabón es la gracia, el sacrificio de Cristo. Tengo aquí algo para mostrarles. A ver, les voy a mostrar algo, que es esto, para que quede grabado, y esto en el ambiente del pueblo israelita es muy conocido y es muy respetado, porque acá está la síntesis al comenzar. De un lado ustedes ven 4 y del otro 6, son las primeras letras del alfabeto hebreo, y aquí se acepta con esto que están de alguna forma resumidos los 10 mandamientos. Había 4 de un lado y 6 del otro. Estas tablas de los 10 mandamientos son para que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios para que vivamos mejor. Pero esos mandamientos me tienen que llevar a la cruz. Me tienen que llevar a donde se pagó la deuda
de los pecados, a donde se dejó cancelada la nota de débito que nos era contraria a nosotros, aquel pagaré, y a partir de entonces nosotros decimos con total autoridad, yo soy salvo por gracia, pero debo obedecer. ¿Usted debe obedecer? Sí, por amor. Jesús dijo eso. Si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Y nosotros creemos que esa es la mejor manera de obedecer, que sea por amor. La otra obediencia no sirve. Si es por obligación, si es por imposición, no sirve. Podríamos hablar muchísimo y desde luego creemos en importantísimos textos que dejé de lado para hablar sobre esto, pero quiero poner el énfasis en aquellas palabras del Evangelio de San Juan, el capítulo 14, 15. Si me aman, guardan los mandamientos de Dios. Guarden, por favor. Y conocer a Dios es obedecer a Dios. Dice el mismísimo Juan en primera epístola, capítulo 2, versículo 3. Conocer a Dios es obedecer a Dios. Aquel que me dice que lo conoce a Dios y no le obedece a Dios, bueno, es un mentiroso. ¿Cómo vas a saldar tu deuda? ¿Cómo voy a saldar mi deuda que tengo con Dios? A través de sacrificios, a través de limosnas, a través de grandes ofrendas, a través de peregrinaciones, No, no es esa la forma. La Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón. Hay que entregarle el corazón a Dios. Ese es el punto número 1. Hay que arreglar esas cuentas con Dios entregándole con humildad el corazón. Aquel corazón perverso, aquel corazón malo que nos decía la Biblia. Y el Señor está dispuesto a hacer ese trasplante cardíaco, ese cambio de mente, ese cambio de mentalidad. Está dispuesto a hacerlo, por supuesto. Yo conocí estas cosas de la Biblia no desde niño, sino en mi juventud. Y algún día, hace muchos años ya, más de 40, tomé la decisión de entregar mi vida, que en aquellos tiempos era lo que tenía más valioso en esa juventud, y bautizarme, y hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por supuesto que en cumplir con los 10 mandamientos y cumplir con la voluntad, uno ha fallado y sigue fallando, más de lo que uno quisiera. Pero estamos en el crecimiento de la gracia, que con humildad hay que aceptar esos errores y seguir adelante. El Señor sabe de que es así, porque grandes hombres, de los cuales uno no es digno de atarle el calzado, como los escritores bíblicos, se equivocaban también, se arrepentían, se levantaban y seguían. No cometían ese pecado de decir yo lo arreglo esto a mi manera. No hay tal cosa de arreglar las cosas a la manera de uno. Ya está todo inventado en la Biblia, lo que es el plan de salvación. Y les decía yo que esa historia mía, de hace más de 40 años, de haber empezado a transitar este camino de la fe, hoy a mí me lleva a invitarte. No sé si llevas más años que yo o menos, o todavía no lo iniciaste. Empieces si no lo iniciaste, pero empezá por dar el primer paso. Y el primer paso es acercarse a Jesús. Él te dará el abrazo, Él te recibirá con amor, Él te hará entender cuando empieces a leer la Biblia a través del Espíritu Santo lo que ningún ser humano te puede explicar. Yo te puedo enseñar la Biblia porque estudié para eso y me agrada hacerlo, pero sé que cuando el Espíritu Santo y se lo pide esa persona y empieza a dar esos primeros pasos, o esos pasos que tal vez no sean los primeros, el mejor instructor es a través de nuestra conciencia y en armonía con lo que está escrito, el Espíritu Santo. Quiero invitarte para que eso sea una realidad en tu vida. Aprovecho esta oportunidad para invitarte a que tal vez esas palabras que escribiera el apóstol Pablo y que sean las últimas que podamos leer aquí,
que se encuentran en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, ahí Pablo, buscamos esta referencia, nos dice algo alentador. Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Este es el pacto que haré, le llama la casa de Israel a los creyentes en el Nuevo Testamento. Somos nosotros, los cristianos, la casa de Israel aquí, de acuerdo a lo que está enseñándonos Pablo. Y dice, este es el pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Las leyes de Dios serán colocadas en nuestra mente. Y dice, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblos. Esa es una promesa de Dios. El Señor va a grabar esos 10 mandamientos que están escritos ahí para que uno pueda ser realmente con felicidad un guardador de los mandamientos de Dios. No porque lo haga para salvarse, sino porque ya fue salvo y por gratitud es en el proceso del crecimiento en la gracia, el de la santificación, que debo prepararme para ir al cielo. Finalizo con una breve oración. Padre nuestro, gracias Señor por poder exponer tu palabra y estudiarla aquí con mis amigos, y ruego que esto, a través de tu Espíritu Santo, pueda llegar a nuestros corazones para producir lo que tan solo tú puedes hacer. Que así sea. Amén.